Sabe que nosotros siempre tenemos que tratar de escuchar la palabra de Dios. La ausencia de la revelación nos puede privar de muchas cosas y nos puede perjudicar en muchas otras. Dios es un padre y Dios la revela a sus hijos, pero sus hijos tienen que estar atentos, oír la palabra de Dios, porque a veces nos pueden estar pasando cosas que no nos damos cuenta. Por eso tenemos que tener una visión de fe clara, por eso tenemos que tener una visión de fe en la palabra, de hacerle caso a lo que dice Dios. Nunca tratar de ser más bueno que Dios o dejar algo al azar. Lo más importante es no olvidarme de lo que Dios me enseña, de lo que Jesús me enseña. Y muchas veces en situaciones especiales no tomamos conciencia. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Entonces Dios nos advierte de muchas cosas y nosotros tenemos que estar atentos. Dios no habla que tenemos que ser astutos, tenemos que estar atentos, de que tiene propósito con nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser siempre agradecidos a Dios. Y una manera de ser agradecido es no dejar que el enemigo entre en mi vida y me destruya. Acá vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Crónicas 17. Acá habla de un rey que era un gran rey, un rey muy admirado, muy elogiado por Dios. Dice la palabra, reinó en su lugar, se había muerto su papá Asa, y reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército, era el rey de Judá, puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en sus manos, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza, gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. No era cualquier rey, era un rey que Dios lo elogia, que Dios dice, wow, es mi hijo, es el rey de Judá, y no se puso en los pecados de Israel, porque Israel tenía otro rey que se llamaba Acab, y que Israel estaba gobernado por Acab, pero que su mujer se llamaba Jezabel, y que era una diabólica, que era una hechicera, que era una mala persona. Ahora Josafat, que era un rey tan admirado por Dios y haciendo las cosas bien, y que se jugaba cada día más porque no se prendía con los dioses ajenos, y todo lo que hacía, lo que le decía a Dios, él lo hacía, tenía un pequeño defecto, un defecto que le costó muy caro. Y ahora vamos a hablar del costo que tuvo que pagar Josafat. Pero tenía un defecto de juntarse con tramposos, de saber que es un tramposo, que es una mala persona, e igual seguir estando en ese lugar y querer hacer alianza con ese lugar. Yo te digo, vos no podés hacer alianza con tu amigo que engaña a la mujer, porque si vos querés seguir a Dios, Dios te pone principio que tenés que amar a tu mujer. Vos no podés juntarte con alguien que está engañando a su mujer, que no le da bolilla a su matrimonio, que no le da bolilla a sus hijos. Lo saludás a esto, pero tiene que ser como el agua y el aceite, no pueden unirse, porque están en dos caminos diferentes. O tenés una amiga que le es infiel al marido, o tu hermana que le es infiel al marido y viene a tu casa y habla y esto y el otro, no. Yugo desigual. Porque después pasan cosas en la casa y decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa aquello? Bueno, estás dejando entrar a un enemigo ahí. Bueno, pero ¿qué tengo que ver yo con la vida de ellos? Tenés mucho que ver, porque las palabras tienen poder. Entonces cada tanto se va alargando un bocadillo, una palabrita, una sugerencia, una desconfianza, que la vida se va, o que todos los hombres son iguales, y que no te creas que son todos buenos, no te creas que el hombre tiene sus cositas por ahí, no te creas que tu mujer se porta bien. Y eso es por juntarte con gente que no te tenés que juntar. Si tu amigo
está robando, tenés que poner un... No, pero jugamos a la pelota nada más. Bueno, un día van a ir a la canchita y la policía te va a levantar vos también. Hay que poner una distancia. No te digo que lo desprecié, que le digas yo no me quiero juntar. No, no porque Dios no nos manda a hacer eso. Pero Dios nos enseña que hay un costo caro que a veces se paga por decir, bueno, qué sé yo, que él haga su vida, yo hago la mía. No funciona de esa manera. Porque el tiempo pasa, los años pasan, los resultados vienen. Y hoy que hay consecuencias malas decimos, ¿qué pasó? Dios no estuvo conmigo. No pude discernir, no supe discernir lo que tenía que hacer mi corazón. Y está escrito, si yo sigo a Dios, Dios me está diciendo, no juntéis con tal persona. Entonces hay que tratar de saber con quién nos tenemos que juntar, qué tenemos que hacer. Es muy importante eso para nuestro futuro, ¿no? Mayormente es para nuestro futuro. Porque después pasan cosas y decimos, Señor, ¿qué pasó en mi vida? ¿Qué es lo que pasó en mi vida? Bueno, nos juntamos con personas, no tuvimos la suficiente sabiduría como para saber que hay personas que no nos podemos juntar, que hay personas que nos va a hacer mal. Entonces eso hay que saberlo. Vamos a leer la palabra en 2 de Crónicas 18. Acá vamos a ver el efectito que tenía Josafat, un gran rey que tenía mucho para hacer y Dios tenía muchas cosas para él, pero él es como que empieza a detener su camino. Tenía pues Josafat, en el capítulo 18 de 2 de Crónica, tenía pues Josafat riqueza y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, soy yo como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. ¿Sabes que cuando dice que hicieron parentesco, él tenía un hijo que se llamaba Joram, y Acab tenía una hija que se llamaba Talía, y esa es la alianza que hicieron. Ahora vamos a ver cómo era Atalía. Atalía fue una mujer que salió como los padres. Por eso a veces Josafat salió ileso, pero el hijo no. Muchas veces nosotros tenemos que no permitir que entren gente a nuestra casa, porque quizás nosotros podemos tener la fuerza para salir ileso, pero nuestros hijos no. Entonces uno tiene que saber que hay manipulación, dice la palabra de Dios, que el hombre para la mujer es como un bocado de pan, y más una mujer como Atalía, que era una mujer que tenía a su madre, que se llamaba Jezabel, que era una hechicera, que estaba acostumbrada a matar profetas, estaba acostumbrado a romper todas las cosas que tenía que ver con Jehová, con el Señor, con el Dios de Israel. Y la hija tuvo las mismas costumbres. Por eso uno tiene que tener cuidado con quien se junta, porque están tus hijos, que pueden hacer alianza con los hijos de ellos. Bueno, pero no tiene nada que ver los padres con los hijos. Sí que tiene que ver. Acá la Biblia te demuestra. Y ahora lo vamos a leer. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal.
este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no habla así el rey. A ver, hasta acá la palabra. Después pueden seguir leyendo la historia. Josafat le faltaba algo que le sobraba a Eliseo, otro profeta de Dios: tener discernimiento. Porque él, al saber que Micaías era un profeta de Dios, era un hombre justo, y que lo tenían preso, y que él lo aborrecía, y que lo tenían encerrado, ahí se tendría que haber abierto. Sin embargo, él no se abrió. Él siguió. Muchas veces nosotros nos damos cuenta de las cosas malas que están haciendo alrededor de nosotros, y seguimos con eso. Y seguimos jugando, y parecemos que todo lo vamos a superar, y que todo lo podemos. Y Dios dice, no es así. Uno tiene que cuidar su integridad, uno tiene que saber que al Espíritu Santo, la presencia de Dios, uno hay que cuidarla. Y nunca va a haber gente que pueda hacerte bien que no tenga a Dios, que esté haciendo maldad a otro. Por eso uno tiene que tener discernimiento de espíritu, de saber con quién te estás juntando, quién está entrando a tu casa. No erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Dice la palabra de Dios, lo puede leer después en 1 Corintios 15, no erréis, no erréis, no erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces uno quiere ser más bueno que Dios y dejas entrar a su casa gente tóxica y se junta en el trabajo con gente tóxica, con gente que es infiel, gente que engaña, gente que maltrata a todo, gente que tiene maldad, gente que habla mal de todo el mundo. ¿Sabe lo que le pasó a Josafat? Perjudicó a su hijo Joram, perjudicó a sus nietos, perjudicó su descendencia. Incluso él va a la guerra, Josafat va a la guerra, y lo convence este rey, y él va a la guerra, y lo hace, este rey le dice, bueno, ¿qué te parece si te pones el traje de rey? Porque total, al que van a buscar como rey es a mí, vos no tenés ningún problema. Y él se vistió como rey. Ahora yo digo, ¿no? Era un gran hijo de Dios Josafat. Pero ¿por qué era tan tonto? ¿Por qué era tan que lo pasaban por encima fácilmente? Por eso no hay que ir a los lugares que hacen hechicería. Ya uno tiene que dejar esas costumbres paganas de antes, de juntarse con personas que maltratan a sus hijos, que son infieles, que andan con el gauchito Gil, que andan con el no sé, con el horóscopo y con todas esas cosas que no son de Dios. Porque ellos, al ver que vos estás ungido y que tu hogar le va bien y que tus hijos también, tienen envidia de todo lo que tenés. Entonces saben que confrontándote directamente no lo van a poder hacer. Pero sí empiezan a infiltrarse como si fuera una grieta que uno no se da cuenta y cae gotita a gotita, y después te das cuenta que todo el bajo mesada atrás está todo podrido. Porque había una gotera que nosotros no veíamos, pero estaba. Bueno, así son esas personas. Y Dios me dice que yo me tengo que apartar de esas cosas. Que las malas compañías, las malas conversaciones, corrompe todo lo bueno, corrompe la fidelidad de tu hogar, corrompe las buenas conversaciones que tenías con tu esposo, corrompen las buenas conversaciones que tenías con tus hijos, los proyectos que tenías con tus hijos, el proyecto que tenías con Dios, lo corrompen, porque es bíblico, lo dice Dios. Entonces, para que a nosotros nos vaya bien en nuestra vida, tenemos que hacerle caso a Dios en todo, no decir, bueno, no es nada, bueno, no es para tanto. Uno tiene que tener la visión clara de lo que quiere Dios. Y tiene que tener un discernimiento de espíritu, de saber. Ya con el vocabulario, ya Josafat se tendría que haber dado cuenta. Josafat no era alguien que se congregaba así nomás. Era un pastor, era un rey. Era cuando le vinieron los enemigos, él empezó a ayunar y a consultar, y Dios le contestaba instantáneamente. No era cualquier cosa. Ahora, lo que tenía que saber es tener discernimiento.
No, este tiene preso a un profeta, a Micaías. Y él mismo está diciendo que lo aborrece porque le dicen la verdad. ¿Qué hago yo acá? Si no le hace caso a un profeta de Dios, ¿me va a hacer caso a mí? ¿Con quién hice casar a mi hijo? Josafat era un gran hijo de Dios. Pero a veces a los hijos de Dios se les escapa un poco la tortuga. Es lento para un montón de cosas. Y tiene que ser más rápido el hijo de Dios. Porque si el diablo no puede entrar con un misil, va a entrar con una bolita. Y uno tiene que tener discernimiento de espíritu, uno tiene que estar conectado con Dios. ¿Qué le faltó a Sansón? ¿Era un ungido? Claro que era un ungido. Pero no tenía el discernimiento para saber decir, esto no y esto sí. Y bueno, pero si digo no, quedo mal porque voy a la iglesia. Que digan lo que quieran. Acá no. Es tu vida. Es tu futuro. Te vas a terminar contaminando. A ver, ¿por qué vas a aguantar un socio que te hace trampa siempre y vos no haces nada para revertir esas cosas? Pero vamos a discutir, nos vamos a pelear, no quiero pelearme. Pero ¿por qué vas a dejar que te siga robando cuando no va y no va? ¿Se acuerda la película de Volver al Futuro? Que hubo una decisión que cambió todo el trayecto de toda una familia. Estaba Martin McFly y no me acuerdo cómo se llamaba el padre, pero el padre había, por su manera de actuar, por su manera de dejarse llevar con los amigos y dejarse abusar y que le gritaba y no decía nada, era como que entró en un pasaje de la vida como que perjudicó a sus hijos. Así mostraba en la película. Ahora, cuando va al pasado, hace algo que cambia la historia. Y él tuvo que defender su dignidad de una manera que no se la esperaba. Pero esa decisión lo hizo cambiar hasta la vida de sus hijos. Sería bueno, ¿no?, tener la máquina del tiempo y ir atrás y hacerlo eso. Pero no podemos. Pero Dios sí nos advierte del futuro. No necesitamos ninguna máquina para ir al futuro y descubrirlo. Porque tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos advierte de lo que va a suceder. Solamente hay que hacer algo, si le voy a hacer caso o no. Si le hago caso, aunque hoy no lo entienda mucho, me va bien. Porque Dios no es hombre para mentir. Dios conoce lo que yo pienso, lo que va a pasar, las intenciones de las personas, y conoce cosas de la persona que nosotros no lo conocemos. Él conoce cosas de tu mamá que ni vos conoces. Él conoce cosas de tu hermana que vos ni conocés. Quizá tu hermana tuvo envidia de tu vida toda la vida. Y por eso te llevas mal con tu esposo. Y por eso te separaste la primera vez. Y para vos es tu hermana, no me la toquen. No me la toquen. ¿Hay que despreciar a un hermano? No. Porque al final y al cabo, si es tu hermana, le estás haciendo hasta mal a ella. Porque ni siquiera orás para que esa persona cambie. Y te dejas manipular, y te dejas llevar, y te dejas vivir. Y haces cosas escondidas de tu marido. Entonces hay que tomar decisiones. Porque eso me va a perjudicar el día de mañana. Mi comunicación con Dios tiene que ser cada día más. Mi comunión con Dios tiene que ser cada día mejor con Dios. Mi intimidad con Dios. Uno tiene que hablar con Dios y decirle, me conviene esta persona, me conviene esta persona, me conviene asociarme, seguir aguantando esto. Sabemos que son personas traicioneras, que engañan, que son infieles y la dejamos entrar en nuestra casa. ¿Cómo te vas a juntar con personas que hablan mal de sus propios hijos? Bueno, pero ella es así, es media loca, es media... ¿Vos te crees que si habla mal de sus hijos no va a hablar mal de vos y de tus propios hijos y de que te querés hacer la evangelista y te querés hacer la del matrimonio perfecto y de los hijos perfectos y que te querés hacer más que ella? Lo va a hablar, porque es así, porque es un síntoma. Es un síntoma que ya está arraigado. Por eso digo que el error, la equivocación, es fácil de agarrarla.
Es como el pecado. El pecado es fácil de agarrarlo, difícil de dejarlo. Por eso hay personas, esta persona, este Acab, que era un diabólico, que estaba en la casa de Dios, era rey de Israel y se supone que conocía la palabra de Dios. Se supone que tenía la Biblia. Ahora, no todo lo que tiene la Biblia son de Dios. Eliseo tuvo un criado, uno que estaba a la par de él caminando, que se suponía que veía las mismas cosas que veía Eliseo, que tenía la misma comunión de Eliseo que la tenía su criado. Sin embargo, no era así. Y Eliseo lo pescó al voleo. Se dio cuenta enseguida cuando Eliseo viene de la historia de Naamán, que él va y le dice a Naamán: no, mirá, mi señor se equivocó, dame algunas cosas porque, bueno, mi señor estaba confundido y ahora vinieron otra gente y tenemos que darle algo. Mirá, y el otro, y Naamán le dice: bueno, sí, dale, pues, no hay problema, si yo quería dejarle todo. No mucho. Pero Dios quiere algo, nada más. Mi señor me mandó a pedirte algo. Y cuando llega a la casa y entra, estaba Eliseo, y entró él, y se puso delante de Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? Al criado. Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces Eliseo le dice, él entonces le dijo: ¿no estaba también así mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y ahí le da la explicación, que hay tiempo para una cosa y tiempo para otra, y que entró en una maldición. ¿Qué pasaba si Eliseo no se daba cuenta? ¿Era bueno tener un tramposo al lado? ¿Alguien que era un engañador? ¿Alguien que no le hacía caso a la autoridad de Dios? Porque Eliseo tenía la autoridad de Dios. Tenemos que tener ese discernimiento. Dice Eliseo, dice: ¿no estaba también allí mi corazón? ¿A dónde estabas vos? ¿A dónde estaba vos? ¿No estaba mi corazón ahí? ¿Te crees que yo no voy a saber lo que estás haciendo? ¿Te crees que no vi los ojos como te brillaban cuando yo le negué? Cuando yo te dije: mirá, este negocio lo hacemos, pero vamos a diezmarle a Dios. ¿Te crees que no me di cuenta cuando tus ojos se daban vueltas? ¿Te crees que no me daba cuenta? ¿Que casi más explotás? Porque hay un discernimiento de espíritu. Cuando una persona tiene una intimidad, una comunicación, una comunión con Dios, hay que tener un discernimiento. Y lo que tenía Eliseo era discernimiento, de decir: yo sé lo que fuiste a buscar. Yo estaba ahí. No me mientas. Porque la maldición de Naamán se te pega a vos ahora. Vos solo entraste en la maldición. ¿Viste cómo Dios nos libró de todo? ¿Viste cómo el poder de Dios cómo está? ¿Cómo nos bendijo? ¿Y todavía querés sacar ventaja, ganancia deshonesta, cuando Dios me dijo a mí: no, esto no es así? Pero lo que tenía Eliseo es el discernimiento de descubrir para dónde volaba este pájaro. Uno tiene que cambiar toda maldición que puede estar gestando uno por bendición, y va a tener que tomar decisión. Era el criado de Eliseo. Me imagino que no le habrá sido fácil a Eliseo, pero primero, antes que toda amistad, antes de que sea tu mejor discípulo, o tu mejor líder, o tu mejor amigo, tu mejor amiga, primero tiene que estar Dios. Por eso, ¿qué hizo Eliseo? No fue cómplice de ese ultraje que hizo su criado. Por eso no hay que ser cómplice cuando mamá engaña al papá. No hay que ser cómplice cuando tu hermana lo engaña al marido. No hay que ser cómplice cuando en la iglesia hay un traicionero. No hay que ser cómplice. No hay que decir: bueno, es su vida. Eliseo no dijo así. Eliseo no fue cómplice de pecados ajenos.
Entonces a veces la persona es cómplice de los pecados ajenos toda una vida, y toda la vida vive en maldición. Eliseo vivió en maldición toda su vida. Sansón dejó su vida. Josafat perjudicó a sus hijos. Y Casimá muere. Casimá muere, porque ahora voy a contar cómo terminó lo de la batalla. Casimá muere, que tuvo que venir el profeta Jehú a amonestar a Josafat. Porque a veces nos falta ese discernimiento. Y creemos que todo está bien, que bueno, que cada uno haga lo que... No. Que cada uno haga lo que quiera lejos tuyo, no al lado tuyo, no en tu casa, no en tu habitación, no con tu intimidad, no con tu comunión, no con tu relación con Dios o con tu relación con tus hijos. Vos a tus hijos lo tenés que educar vos, nadie tiene por qué pasarte sobre vos. Y nadie tiene que venir a dar sugerencias. Y si alguien te tiene que dar sugerencias, es Dios.